Estaba en otra pantalla. Buonasera. Buenas tardes. A ver, un momentito, voy a sentar. A ver si Lorenzo consigue entrar. A ver. Dice che mi dà non funziona. Ahora. Ahora ya Ecco. por fin ha entrado Lorenzo. Sí, ¿estamos? Buenas tardes. Buonasera. Buonasera, ciao Giovanni. Ciao Buenas tardes, Lorenzo. profesor Martín Rodríguez. Buenas tardes. Tenía un problema, no sabía que el que subió porque no se entraba. Ahora estamos aquí. Creo que la profesora sí está también, porque estábamos esperando por la autorización del ingreso en la reunión. Giovanni, stavamo aspettando l'autorizzazione della professoressa, però c'era un problema per entrare, insomma. Entramos en otra sala, parece ser. Había como dos salas paralelas y unos estaban en una y otros en otra. Sí, sí, possibilmente sì. Perdona perché stavo in una riunione differente, però ora estamos. Ah sì, está Giovanni, mi amigo Giovanni Cavicchia. Buenas tardes, profesora. Ahora voy a presentar, ¿no? Por la primera ponencia, por la primera comunicación de esta tarde. ¿Sí? Ah, sí. Giovanni Cavicchia nació en el 1993 y está inscrito en el Colegio de Abogados de Pisa y ejerce la profesión forense con un enfoque particular en cuestiones relacionadas con los derechos de autor y los derechos de propiedad, derecho intelectual, derechos de las artes y derechos de las nuevas tecnologías, como esta, de Teams. Partiendo de una educación clásica, profundizó sus conocimientos durante sus estudios jurídicos en la Universidad de Pisa, determinadas cuestiones de filosofía del derecho e historia de las instituciones jurídicas. Al mismo tiempo, siguió su carrera académica en el Conservatorio de Livorno, Academia de la Música, obteniendo el diploma de nivel segundo en la flauta traversa, y actualmente es profesor de disciplinas musical y se dedica principalmente a nivel concertístico a la música barroca y a la música de autor contemporánea. Esta tarde el doctor Cavicchia va a presentar la comunicación con el título La letteratura giuridica catalana del XV secolo, pluralismo e prodromi di modernità. Ora Giovanni in italiano, tu puoi parlare in italiano naturalmente, si alguno tiene una pregunta yo puedo interpretar, yo no hablo bien español pero puedo interpretar, ok? E ora Giovanni puoi parlare in italiano e presentare il tuo lavoro. Grazie per essere qui. Grazie. Ringrazio il dottor Taccini per questa presentazione e ci tengo a ringraziare la professoressa Sariego e il comitato organizzatore di questo congresso,
anche i relatori che mi hanno preceduto in questi 2 giorni, per questa importante occasione di incontro ricca di spunti di riflessione. Mi scuso per l'utilizzo della lingua italiana, mi è utile per una migliore comunicabilità dell'oggetto del mio intervento. Ovviamente, come accennava anche il dottor Taccini, rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento anche in relazione a questo. Prima di entrare nel vivo del mio intervento, sono doverose 2 premesse, una metodologica e una più ontologica. In primo luogo, io nel titolo ho parlato di letteratura giuridica, questo per segnalare che quello che noi conosciamo del diritto medievale non deriva unicamente dalle fonti del diritto in senso stretto, quindi testi normativi, provvedimenti, decreti, sentenze del re o dei giudici, ma anche e soprattutto da fonti che possiamo chiamare indirette, in particolare quindi ad esempio archivi notarili, contabili, tesorerie, raccolte di cedole. Ci sono anche le parcelle degli avvocati, per esempio, che specificavano l'attività svolta nel corso di un giudizio, oppure carteggi mercantili, racconti e resoconti giudiziali e stragiudiziali. Quindi più che i tecnicismi normativi, per comprendere le dinamiche della società tardomedievale, sono più interessanti forse queste fonti indirette. Quindi letteratura giuridica per me è tutto ciò che parla di diritto in senso quantomeno verosimile e della società in cui un certo diritto è nato e ha trovato applicazione. Questo ci porta alla seconda premessa. Faccio riferimento a un brocardo latino noto ai giuristi e a chi studia le scienze sociali, che recita ubi societas ibi ius. Quindi dove c'è una società, una collettività di consociati, un gruppo di persone che condividono il vivere sociale e creano legami, è avvertita l'esigenza di regolamentare il vivere, il convivere sociale. Basti pensare ad esempio ai vari rami del diritto che rispondono a diverse esigenze all'interno di una collettività. Il diritto civile regola per esempio i rapporti di famiglia, i rapporti economici, i rapporti di impresa, la proprietà, oppure il diritto penale che fornisce la risposta a delle azioni che una collettività reputa come disvalore. La riflessione però non si ferma qui, perché in realtà c'è una seconda parte di questo brocardo, ovvero ubi ius ibi societas. Quindi dove c'è diritto significa che alle spalle vi è una società, la consapevolezza che quindi vi è stato un percorso sociale, storico, anche secolare, che ha portato quindi a una risultante normativa. Quindi il diritto non è solo un testo normativo, una sentenza, un provvedimento, ma è la fine di un percorso che vede un dialogo costante tra il diritto e la società. Il diritto quindi deve sempre adeguarsi a quelli che sono i mutamenti economico, sociali, tecnologici della collettività. In qualità di avvocato spesso mi confronto con le attuali manifestazioni del diritto, ma analizzando la letteratura giuridica è interessante notare come moltissimi principi di quelli che oggi sono principi cardine delle nostre Costituzioni, per esempio, affondano le proprie radici in una coscienza collettiva molto antica. E quindi il processo di formazione del diritto è un processo anche storico, sociale soprattutto. Iniziamo quindi col dire che la storia del diritto medievale vede una importante, rilevante contrapposizione tra l'applicazione di quello che è uno ius comune e l'applicazione invece dei diritti locali, quindi i cosiddetti iura propria. Lo ius comune era il diritto degli ordinamenti universali, il papato e l'impero. Era costituito quindi dal diritto romano, il diritto dei grandi giureconsulti latini come raccolto dall'imperatore Giustiniano e dal diritto canonico, entrambi rielaborati dai giuristi medievali per lo più. Il diritto comune si poneva come un diritto di generale applicabilità, quindi era in contrasto con le istanze locali. Se noi pensiamo ad esempio ai comuni, alle singole città che nell'Italia basso medievale acquisivano potere, le corporazioni, i feudi, quindi tutto un insieme di realtà frammentate e frammentarie che comunque avevano degli usi e delle consuetudini, e quindi c'era questa contrapposizione molto marcata, laddove i singoli ordinamenti locali, i singoli feudi, i singoli comuni avevano degli usi e delle consuetudini più marcate. A quel punto si trascrivevano questi diritti che diventavano diritti locali e il diritto comune romano diventava quindi solamente integrativo e
sussidiario. Quindi questo è accaduto esattamente nel XIV e XV secolo, quindi è l'epoca del particolarismo giuridico. Ogni comune in Italia, per esempio, ogni città aveva il suo diritto, che si contrapponeva al diritto comune. In Spagna, per esempio, abbiamo l'esperienza giuridica dei fueros, quindi raccolte normative di consuetudini locali diffuse in singole aree territoriali del paese, ad esempio i fueros di Castiglia, di Aragona, di Navarra, di Catalogna, che si affiancavano e si contrapponevano al diritto romano comune. Su questa base si innesta una particolarissima esperienza giuridica e di letteratura giuridica che è quella della città di Barcellona. E infatti l'intensificarsi dei commerci marittimi tra i centri nodali del commercio internazionale nel XV secolo, faccio riferimento in particolare a Barcellona, Pisa, Genova, Amalfi, insomma le repubbliche marinare italiane, ma anche altri porti spagnoli, porti francesi, ecco, ha posto in rilievo la necessità per la città di Barcellona di dotarsi di un sistema giuridico flessibile, dinamico, applicabile alle relazioni internazionali. Ed è questo il punto cardine. Quindi qual è stata l'operazione che hanno posto in essere i giuristi spagnoli, valenziani in prima battuta e poi catalani in seguito? Hanno raccolto i provvedimenti e le consuetudini in vigore e in uso presso le singole potenze marittime del Mediterraneo, quindi città spagnole, italiane, città francesi. Quindi hanno fatto un'operazione che era in linea con i tempi, cioè la creazione di un diritto locale, raccolta di usi e consuetudini. Però hanno ipotizzato che questa raccolta trovasse una applicazione generale, comune, uniforme, quindi che fosse applicabile a tutte le città del bacino del Mediterraneo per regolare i propri rapporti commerciali e marittimi e per la risoluzione delle controversie. Quindi un'operazione che in un certo senso ricorda un'operazione di diritto comune per come la si intendeva nel diritto romano, insomma. E da qui nasce il Libre del Consolat de Mar, la cui editio princeps organica, redatta in idioma catalano, risale al 1484. Questa raccolta ha posto le basi per la creazione di un diritto internazionale, quindi è stata una cosa estremamente particolare, un'esperienza molto moderna. E questo anche in considerazione del fatto che tutte le altre potenze del Mediterraneo in seguito hanno tradotto, condiviso, arricchito il testo di questa raccolta di usi e consuetudini. Per quanto riguarda il nome, va specificato che il Consolato del Mare era un organo giurisdizionale presente nelle città che operavano nel commercio marittimo, quindi i consoli erano i giudici che dirimevano le controversie in ambito commerciale o di diritto della navigazione. E in questo ambito in Spagna è nata una fiorente letteratura giuridica, come accennavo prima, quindi si trovano una serie di testi che costituiscono dei racconti, dei resoconti di quelli che erano i processi mercantili marittimi del XV secolo. E la modernità di questo corpus, oltre al fatto di costituire questa regolamentazione di diritto internazionale, sta nel fatto che già in epoca tardo medievale erano sorte delle istanze estremamente attuali che continuano anche oggi a alimentare dei confronti piuttosto accesi negli ordinamenti contemporanei. E in particolare alcune istanze sono istanze che potremmo tranquillamente trovare alla base di specifici principi costituzionali moderni. Faccio riferimento alla Costituzione italiana, alla Costituzione spagnola, insomma alle costituzioni degli ordinamenti democratici. Un esempio, il criterio di specialità. In diritto quello che è speciale prevale su ciò che è generale. Questo perché? Per il principio costituzionale della uguaglianza. Quindi per risolvere una situazione particolare bisogna valorizzare questa particolarità. L'applicazione di regole generali porterebbe invece a non offrire una giusta tutela a quella situazione. Quindi per dirimere queste controversie, e in particolare queste controversie relative agli affari, al commercio, alla navigazione, venivano istituiti degli organi giudicanti che erano composti da professionisti degli affari, da mercanti. Quindi veniva dato il problema, cioè veniva attribuita la competenza, veniva attribuito il potere giurisdizionale a mercanti, a soggetti che avevano una certa esperienza in quell'ambito. Si convocavano peraltro in giudizio i cosiddetti calculadors, quindi dei consulenti tecnici che analizzavano la contabilità, analizzavano quindi tutto ciò che stava dietro a un rapporto mercantile. Ecco che quindi prende luogo questo criterio di specialità in un certo senso, che governa le costituzioni attuali. Ad esempio poi nelle città italiane
c'erano proprio dei tribunali specializzati in materia mercantile. Ad oggi ci sono delle sezioni specializzate in materia di impresa, quindi un'operazione estremamente moderna. E un altro principio ben considerato in questo corpus del 1400, la ragionevole durata dei processi. Oggi fa sorridere parlare di questo, perché ovviamente un processo può arrivare a durare anche 10 anni, per esempio. È un principio costituzionale, è un principio dell'Unione Europea, è un principio estremamente condivisibile. Per le liti che si generavano frequentemente in relazione alla navigazione, ai commerci, al regolamento degli affari, i mercanti usavano una modalità di composizione rapida e pacifica delle controversie, il cosiddetto arbitrato, per evitare la lenta giustizia del re. Si legge questo in alcune fonti. Quindi le parti stipulavano un accordo, detto compromissum, attribuivano la risoluzione delle controversie a arbitri et arbitratores, laudatores et amicabiles compositores, che erano eletti in modo concorde dalle parti. Solitamente erano mercanti, per l'appunto, e svolgevano il ruolo di mediatori. Si stabiliva una pena in caso di inadempienza della sentenza. Questa sentenza doveva essere prodotta in un arco temporale che andava da 1 settimana a 2 mesi. Quindi, mediamente, un processo arbitrale poteva durare 1 settimana, 1 mese. E molto particolare questa cosa, è un principio molto moderno, e queste esigenze di celerità erano avvertite proprio anche nel processo mercantile, perché la convocazione e l'audizione di testimoni doveva avvenire in tempi molto rapidi, poiché si trattava spesso di mercanti, marinai, quindi soggetti che non erano reperibili a lungo su una stessa piazza, perciò tutto doveva essere svolto in tempi estremamente rapidi. A questo poi si ricollega una riflessione in merito al ruolo degli avvocati, i professionisti del foro. È curioso notare come uno dei modi di difendere le prerogative giurisdizionali dei mercanti fu quello di proibire agli avvocati e ai professionisti del foro l'accesso a questo tribunale del consolato del mare. Questo perché? Perché i giuristi, secondo le fonti dell'epoca, percependo un onorario, insomma un compenso dal proprio assistito, potevano protrarre le liti in tempi irragionevoli, far durare tanto una controversia, e quindi a quel punto avrebbero lucrato sulla controversia. Perciò venivano esclusi in questi processi arbitrali. Anche questa è una particolarità. Ci sono molte lamentele per le parcelle degli avvocati nelle fonti dell'epoca, del XV e XVI secolo. La presenza di un avvocato però era obbligatoria nel caso in cui fosse coinvolto in giudizio un minore, un ammalato o un assente. Anche qui si nota una certa modernità, un'assoluta modernità in queste istanze, perché è un vero e proprio istituto di garanzia. Anche oggi, laddove ci sia un minore in giudizio, un ammalato, un assente, vi sono una serie di tutele, devono intervenire dei professionisti specifici per curare queste situazioni e addivenire poi a una tutela di queste situazioni specifiche. Ultimo, il principio di imparzialità. Si parla spesso in tempi attuali, insomma, del fatto che il giudice deve essere imparziale nelle controversie. Si evince dalle fonti dell'epoca una certa preoccupazione dei mercanti sottoposti a giudizio in merito all'eventualità di essere penalizzati o discriminati dall'un giudice o l'altro, anche in relazione all'appartenenza a un'altra collettività, un altro Stato, un'altra regione, un altro comune. Anche in questo caso però è stata escogitata una soluzione molto moderna, una soluzione estremamente democratica, nel senso che quando le parti erano entrambe di origine straniera, gli arbitri venivano scelti tra i mercanti catalani. Questo per garantire l'imparzialità di giudizio e per evitare di creare anche tensioni, dal momento che comunque nell'esercizio della propria attività questi mercanti sarebbero nuovamente entrati in contatto tra loro. E per garantire l'equilibrio nella lite tra un mercante straniero e un mercante catalano, e anche per agevolare l'analisi delle prove scritte in lingue diverse, uno dei due arbitri poteva essere scelto tra i connazionali del primo, mentre l'altro sarebbe stato catalano. Quindi anche in questo caso una certa uniformità per garantire l'imparzialità del giudizio, un principio estremamente moderno, estremamente condivisibile. Da ultimo, il ruolo dei testimoni. Solitamente il testimone è chiamato in giudizio a riferire ciò che ha visto, ciò che ha udito, non a offrire un parere, non a offrire delle voci di corridoio, il gossip, insomma. Invece ci sono numerosi esempi di letteratura giuridica dai quali si evince che i giudici convocavano testimoni che riferivano informazioni recepite attraverso diversi canali, quindi quelle derivate dall'aver partecipato di persona agli eventi, ma anche ciò che udivano presso la loggia dei mercanti, al porto, sulle spiagge, ciò che a loro arrivava da colloquio diretto con i colleghi,
Questi testimoni, al di là di questa particolarità, erano importanti perché potevano conoscere dei segreti, potevano ad esempio decodificare dei simboli come dei segni mercantili, insomma potevano offrire un apporto professionale in questo senso. Da qui però la possibilità per il giudice di ottenere, sentendo questi testimoni, quella che era la pubblica fama rispetto a un determinato evento. Oggi è chiaro che questa pubblica fama non ha un ruolo nel processo, si parla insomma di certezza del diritto, quindi sarebbe illogico basare una sentenza sul sentito dire. Però ci sono le cosiddette prove indiziarie, cioè si può arrivare alla verità processuale anche con indizi o indici. Quindi se è vero che la pubblica fama non costituisce un indizio, però può costituire la base per la ricerca di indizi o prove dirette. Questo era ben noto agli organi giurisdizionali dell'epoca. Chiudo con una considerazione. È di questo periodo la nascita di una particolare questione e ovviamente insomma si fa riferimento a questo Libero del Consolar del Mar. Il mare all'epoca veniva considerato alternativamente o una res communis omnium e quindi un qualcosa di appartenente a tutti, in quanto non convertibile in proprietà privata, oppure come un mare clausum, quindi un bene come altri beni sottoposto quindi a suddivisione, a attribuzione in proprietà, attribuzione in diritti reali. È di questo periodo però lo sviluppo di una concezione giusnaturalista, potremmo dire, secondo cui il mare deve essere liberum, quindi un mare che non può essere suddiviso, ereditato, suddiviso in proprietà, e si fa riferimento all'umanista spagnolo Fernando Vázquez de Menchaca del 1500, siamo un po' più avanti nel XVI secolo, ma già nel 1400 insomma questa tendenza era ben avvertita. Quindi anche qui una soluzione estremamente moderna per una problematica che poi costituisce un termine di paragone, un termine di confronto comunque moderno. E con questo concludo e ringrazio per l'attenzione. Muchas gracias, Giovanni Cavicchia, por Gracias. tu comunicación. Creo que fue muy clara, muy interesante. Es un argumento cerco del argumento central de este convenio, pero es muy interesante porque he presentado un aspecto un poquito diferente, ¿no? Está por la letteratura, pero por la letteratura jurídica también, precisamente. Es muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Adesso, no sé si está una pregunta, profesora. No sé si alguien quiere intervenir. Podemos hacer como ayer, dejar todas las preguntas para el final. Al final, sí. Vale. Lo que ocurre es que, en teoría, había ahora una persona que debía intervenir y no va a venir. Entonces, bueno, tenemos ya las siguientes comunicantes aquí, que eran las que intervenían en tercer lugar. No sé si prefieren dedicar ahora estos minutos que quedaban hasta que se hiciera su hora para el turno de preguntas, o bien directamente dar comienzo a la presentación de Gouda y Teresa y hacer todas las preguntas al final. Como prefieran. Está bien, como no sé si alguien quiere comentar algo ahora. Creo que Giovanni tiene un pequeño problema porque tiene que volver, ir a su casa porque está en su luego de donde trabaja. Así, pues entonces, posiblemente sí. puede ser mejor si ahora sí. vámonos a Vale. hacer una pregunta, así puede ir a su casa tranquilo. Pues si alguien quiere plantear alguna pregunta, que hable ahora o calle para siempre, porque Ángel va a intervenir. Hola Giovanni, buenas tardes. He Buonasera. entrado tarde a tu comunicación y me parece muy interesante. No sé si has hablado sobre el tema, pero disculpa. Te pregunto, ¿hay algo legislado sobre la piratería? ¿Me entiendes? Sobre la piratería en el mar, en estos términos, en la legislación catalana, porque era un problema en la antigüedad. No sé si seguía siendo un problema en aquel tiempo. Gracias. Grazie per la domanda. Giovanni, che tu abbia capito, no? La domanda ti chiede se il professore ti chiede se c'è della letteratura sulla pirateria, perché era un problema, appunto, quindi prego, rispondi pure. Certamente. In italiano poi casomai rispondo in italiano, sì, ecco. Allora, dunque, io posso considerare il punto di vista in particolare civilistico, nel
nel senso che il Libre del Consolat del Mar affronta la problematica dal punto di vista dei contratti. Questo per dire che la pirateria era una questione particolarmente sentita all'epoca e spesso i pirati, i corsari, insomma in generale, come dire, potevano creare le problematiche commerciali anche dal punto di vista economico, ovviamente, per la perdita dei carichi, per la perdita delle merci. Perciò si è avvertita l'esigenza di raccogliere delle consuetudini in merito al contrasto alla pirateria, in particolare però a prevenire le perdite economiche. Quindi fondamentalmente è stato disciplinato anche qui in modo estremamente moderno per l'epoca un contratto di assicurazione specifico sulla pirateria, quindi sul fatto di assicurare le merci laddove venissero perse, laddove i carichi fossero depredati dai corsari. Perciò ci sono testimonianze relative a dei contratti di assicurazione in cui si stanziava una somma a garanzia dell'eventuale attacco di pirati. Quindi questo, diciamo, era un rimedio civilistico a quello che era un problema molto sentito, un problema che poi assumeva delle connotazioni penali, ovviamente. No sé si he entendido, creo que sí, profesor Traververa. Sí. Creo que sí, grazie mille, grazie mille. Grazie a lei. Gracias, Giovanni. No sé si está una pregunta más. No. ¿No? Pues en caso de que no sea así, podemos pasar a la siguiente intervención, que es una intervención conjunta. Chiedo scusa, mi congedo e mi riconnetterò quando rientrerò a casa. Grazie. Vale. Muchas gracias, Giovanni, por Hasta tu luego, participación. Giovanni. Grazie. Pues como decía, Jouda y Teresa son estudiantes de la Universidad de Sevilla, del doble máster en estudios hispánicos superiores y enseñanza secundaria y bachillerato. Jouda estudió filología alemana y Teresa filología hispánica, y es hoy asistente honoraria del Departamento de Literatura Española de la Universidad de Sevilla. Van a hablarnos sobre una figura tardomedieval, la de la latina, en la prensa decimonónica. Y sin más, pues les cedo la palabra para que pasen a presentar su comunicación. Bueno, Mónica, muchas gracias. Antes de empezar, queríamos preguntar cómo podemos proyectar un PowerPoint para subir los artículos. Pues dándole a compartir. Hay en la parte superior del Teams un icono donde hay una carpeta y una flecha. Vale, perfecto. Problemas técnicos. Vale, vamos a dar a pantalla completa. Ah, ya está. Compartir Y compartir. ¿Y se ve? De momento no. Selecciona el PowerPoint. Pero Vale. ¿Ahora se ve? todavía no. Entonces hay que poner... Por suerte tenemos tiempo de sobra, no se preocupen porque como ha faltado gente. Ah, sí, tenía que hacer así. Vale. Si no, pues podemos ir empezando y... Si no me la pueden pasar a mí, la proyecto yo por correo. A ver, vamos a hacer un último intento. Ahí. ¿Funciona ahora? No. Vale, pues entonces... En mi asunto yo empiezo la presentación en sí. Si no, no pasa nada. Lo podemos decir, sí. Sí, no hace falta tampoco. No hace falta. Si quieren, me la pueden mandar por correo y yo la voy pasando según me... Sí, a mí también, como quieres. Vale. Vale, pues entonces voy a hacer yo primero las presentaciones para introducir el trabajo y mi compañera mientras va a pasar el trabajo. Bueno, pues nosotras somos Jouda Kenawi y Teresa Benítez Casal. El objetivo de este trabajo es rastrear la presencia de Beatriz Galindo la Latina en la prensa decimonónica. La revisión y análisis de los periódicos y revistas de ese siglo
nos permiten constatar cómo el rescate de su figura responde al interés que suscitó la Edad Media en el romanticismo y el intento de ofrecer un modelo de mujer que superaba la idea de ángel del hogar. Beatriz Galindo, conocida como la Latina, nació en 1465 y falleció en 1535. Es conocida sobre todo por su fama de mujer culta, preocupada por las letras y conocedora de la lengua latina, de lo que le ha venido el sobrenombre. Se ha insistido en que fue preceptora de las hijas de Isabel la Católica, pero parece que su magisterio se limitó a las conversaciones en latín con la reina. Beatriz Galindo tuvo una larga amistad con esta, a la que sirvió con fidelidad hasta la muerte de su marido, Francisco Ramírez. Al enviudar, se retiró a la Villa de Madrid y ahí ejerció un importante mecenazgo religioso, llevando a cabo 3 fundaciones benéfico-religiosas muy importantes, un hospital y 2 conventos de religiosas, estas 2 últimas al bajo de la adoración de la Inmaculada Concepción. Hasta entonces, las mujeres cultas eran religiosas y, de hecho, fue el humanismo el que aportó el modelo de mujer laica culta, de la que Galindo es un buen ejemplo. Beatriz, como demostró a lo largo de toda su vida, además de una mujer instruida, debía poseer una gran inteligencia por los asuntos públicos y los negocios, pues dejó una considerable fortuna a su muerte. La figura deslumbrante de Beatriz Galindo fue recuperada, como vamos a ver, en el romanticismo. Y es que podemos decir que el interés europeo por promulgar la identidad de naciones y determinar los valores hegemónicos del siglo XIX provocaron volver la vista atrás. Buscaban, podemos decir, el ideal primigenio y puro frente a los valores recurridos a raíz del pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Ante la incertidumbre de su tiempo, encontraron respuestas en un periodo concreto, la Edad Media. Según Mercedes Comellas, la invención romántica de la Edad Media o los orígenes del romanticismo, esa mirada vulnerable ante la idealización se presentó de distintas formas a lo largo del continente europeo. A pesar de parecer un análisis complejo, puede observarse la repetición de un rasgo frecuente, la recuperación de los valores espirituales. Si retrocedemos al siglo anterior, nos topamos con una crisis social a causa del pensamiento racionalista ilustrado, por lo que recurrir a lo medieval se presenta como una vuelta al origen. Es por esto que, a causa de la situación política y social, se utilizó su figura para conseguir la identificación patriótica. En España, ese fenómeno de recuperación de la Edad Media se caracteriza por una especial atención a la figura femenina, en concreto a aquello que se asociaba con los valores defendidos por el cristianismo. Esta distinción no puede entenderse sin una contextualización previa, y es que desde 1833 a 1868 la cultura del romanticismo europeo rescató una serie de personajes del medievo. La intención era clara, pues por un lado se pretendía impulsar la cohesión nacional tras la muerte de Fernando VII, mientras que por otro lado se fomentaba esa escala de valores que ya comenzaba a difundirse por Europa. La particularidad de estas circunstancias estuvo regida por el conflicto sucesorio entre el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro de Borbón, y su hija Isabel. La prensa española se llenó de representaciones destinadas a exaltar las virtudes de aquellas mujeres que habían gobernado a lo largo de la historia de España. Este auge de lo femenino en la cultura española se entiende como la articulación propagandística de Isabel II, es decir, la presencia constante de la feminidad en las artes obedecía a la ya citada recuperación de lo medieval, a la vez que correspondía con una idealización de la nueva gobernante. Los valores asociados, según Raba de Obrador, en construcción y deconstrucción de un personaje de Beatriz Galindo frente a su mito, a las mujeres medievales se adaptaban los estereotipos físicos del periodo isabelino, tanto así que pueden encontrarse ciertos retratos de Isabel la Católica adaptados a la imagen de Isabel II. De esta manera, los patrones decimonónicos establecían una relación entre dichas monarcas con el fin de idealizar al personaje bajo la mirada romántica. Además, las figuras femeninas del medievo son conectadas con la caracterización aristocrática del periodo isabelino. Con esto no nos referimos solo a una adaptación física, sino que hablamos de una difusión de las conductas y valores. En particular, se intenta difundir la imagen de la mujer burguesa, representante, por tanto, de los estereotipos morales cristianos, convirtiéndolas, a partir de la cultura visual, en unos modelos que imitar. Por otro lado, aquellas que no se correspondían con esta descripción solían ser condenadas al olvido. Ahora mi compañera Judá Kenawi va a hablar sobre esta presencia y lo que hemos trabajado en este trabajo. Antes de hablar un poco sobre la presencia, hay que saber que la recuperación de las figuras femeninas de la Edad Media tiene también el propósito de ofrecer referentes de conducta y para las mujeres del siglo XIX. De hecho,
representarse la instrucción que reciben las reinas del medievo, y por lo que no debe de extrañarnos la utilización de Beatriz Galindo. Para abordar a fondo la presencia de Galindo, Galindo en la prensa decimonónica, vamos a seguir una presentación cronológica, y la idea es rastrear qué se destaca de la figura de la latina. Una de las primeras alusiones en el mundo de la revista se publica en El Artista. Como no podéis ver la presentación, no pasa nada. He puesto partes de los artículos. He intentado abrirla, pero no es un PowerPoint, es un archivo que no lo reconoce el programa. Lo puedo después cambiar y enviar para poder verlo después. En El Artista, por ejemplo, de 1835, en el artículo se hace como un repaso por los lugares artísticos del siglo XV, donde encontramos una breve alusión a ella. Pero, no obstante, habrá que esperar algunos años para encontrar un tratamiento más específico sobre ella en la prensa. Así que en el 29 de septiembre de 1839, en el Seminario Pintoresco Español, se publica una galería de biografías de españoles ilustres, y entre ellos destaca Beatriz Galindo, que habla sobre el Hospital de la Latina. Pero, curiosamente, dentro de este artículo, hacen como un retrato del hospital de Galindo, del hospital que fundó Galindo, pero no ponen un retrato de ella, a diferencia de otros que ilustres en la revista, que son el Duque de Alba, Lope de Vega. Y después, en 1841, en la revista de teatro, señala la formación de la latina como la reina, es decir, que conviven en el tiempo valoración de su religiosidad y la valoración de su formación. Por esta razón se destaca su perfil como maestra conocedora del latín. A diferencia de esto, un poco más tarde, en 1851, en el periódico La Ilustración Periódico Universal, la rescata como mecenas, ya que destaca sus fundaciones religiosas. Dice algo de su formación humanística, pero en este caso es más importante lo que no se dice más que lo que se dice. Es decir, no profundiza en su labor intelectual, sino que la menciona como fundadora del hospital. Fue una mujer que impulsó varias instituciones religiosas en Madrid, pero es importante la mención para la mayoría de sus coetáneos. Fue inmensamente conocida por su conocimiento del latín, de ahí se apoderase la latina. Sin embargo, el papel de la viuda se la vincula en muchas revistas. Por ejemplo, en 1854, la revista de El Correo Ultramar, donde la mencionan como esposa del ingeniero de don Francisco Ramírez. También hay una alusión en una revista que es muy diferente, que es una revista de niños, que está hecha para niños, que se llama Plutarco. Y esta refleja que en esta vemos que hay un reflejo de los intereses de ese momento, de esa época. En concreto, se menciona el periodo de la Edad Moderna, y la menciona junto con grandes figuras también, como Garcilaso de la Vega, Juana la Loca o Blasco Garay. Más tarde, en 1866, en la revista El Periódico Ilustrado, se hace eco del personaje Beatriz, pero en esta revista le dan la categoría de prodigio. Analizan en este artículo, analizan su personalidad, plantean una hipótesis de cómo Galindo llegó a la corte de los reyes católicos. Se le compara con grandes personajes como Cristóbal Colón, Miguel Ángel, Carlos V.
y también exaltan su dominio del latín y su sabiduría al ayuda, ¿no?, al estar con la reina. También Magdalena Ian Martín en las mujeres y en el universo de la arte matiza que el discurso de la prensa decimonónica se presenta como un elemento identificador de Isabel II con Isabel I, enfatizando así la necesidad de la regeneración moral de la sociedad y la problemática de la educación femenina, teniendo en cuenta el contexto social de ese momento que provocó el gobierno provisional, que era en 1868 a 1871. La comparación con Isabel II presenta una visión distinta de nuestro personaje. También hay que destacar que en el siglo XIX existía una visión de la mujer como ángel del hogar. Sin embargo, en esa época ha habido una revista llamada América Crónica Hispanoamericana que cambia un poco el pensamiento y utiliza a Beatriz Galindo como un símbolo de empoderamiento, y que no solo que las mujeres solo se apartan a las tareas domésticas, sino también pueden ir a otras áreas, que van abandonando esa visión de la mujer, el ángel del hogar. Y 2 años después, en otra sección de una revista, también otra revista de niños, para niños, pero en este se menciona la trayectoria de Galindo y destaca su afición, su talento y su estudio del latín, y es muy, le pone como le da una importancia muy grande en la historia de España. Y también, que es muy curioso, que es uno de las pocas revistas que ponen un retrato de Beatriz Galindo. Y después se puede decir que también en febrero de 1883, José Guillén y Rente publica en la revista El Globo, en una parte del artículo, en una parte de la revista, que la llama Cruces para Mujeres. Y ese apartado del artículo lo ponen el día siguiente otras más revistas, como por ejemplo El Estandarte. Eso da a entender que le han dado mucha difusión al artículo y al personaje. Y también que en este artículo está junto con grandes autoras, grandes ilustres, como doña María Pacheco, doña Mariana de Pineda. También también no hay que olvidar que las mujeres del siglo XIX solo podían participar en algunas espacios. Entonces, como por ejemplo la cultura, la educación, pero también que se puede decir que una revista que es solo para mujeres, se puede decir que se llama La Moda Elegante, que está orientada al público femenino, toma la imagen de Beatriz como una mujer a seguir. Y también habla de su vinculación con la reina, es decir, no solo su formación docente y su docente intelectual, sino también se profundiza un poco más su parte doméstica. Para terminar un poco, que cercana a esta fecha, en 1891, se da una noticia de la localización del cadáver de Beatriz Galindo. Y como respuesta, Concepción de Jimeno de Flaquer escribió un texto que no vamos a poder, porque con el tiempo no sé si vamos a poder leerlo. No podemos citar las ideas así más importantes. Pues, si quieren pueden leerlo, tenemos tiempo. ¿Sí? Vale. El texto, empiezo.
En el coro alto del convento de la Concepción Jerónima se ha encontrado el cadáver de doña Beatriz la Latina. Es oportuno recordar algunos rasgos biográficos de esta celebridad del siglo XV, para que no vayan cayendo en el olvido glorias femeninas. Doña Beatriz de Galindo fue una mujer tan sabia que mereció ser dominada la latina. Nació en 1475 y murió en 1535. Esta consigna española, tan modesta como erudita, alcanzó el honor de ser la profesora de Isabel la Católica y consejera de los reyes, dedicada al estudio de la filosofía y el amor de su marido. No quería tomar parte de las vanidades sociales y en vez de gastar en lujos sus cuantiosos bienes, fundó en Madrid un hospital que todavía se denomina el Hospital de la Latina. He aquí una mujer sabia, sin vedetería caritativa, sin ostensiones y virtuosa sin vangloria. Publicó diferentes libros, siendo los más conocidos Poesías Latinas, Comentarios a Aristóteles y Notas Sabias sobre los Antiguos. Si realmente queda identificado el cadáver de doña Beatriz, será justo tributarle grandes honores por ser una gloria española. Las mujeres debieron iniciar una suscripción para erigirle un monumento. Que en pues la autora Concepción Jiménez de Flecker se enfoca un poco para un movimiento feminista, aunque no es el feminismo que conocemos hoy en día. Ella defendía de una manera individualista, defendía que las mujeres para alcanzar la igualdad tenían tres escalones: el derecho de la educación, el trabajo y el sufragio. Partiendo de esta idea, Jimeno de Flecker intenta rescatar la figura de Galindo como una mujer instruida y cercana a la reina, a la vez que también en su labor caritativa, y se centra en su carácter humanista, recalcando la publicación de diferentes obras. Este fragmento destaca varias ideas: la importancia de darle voz a Galindo como una mujer instruida y por consiguiente la focalización en su manejo del conocimiento clásico. Es importante la ejemplificación de esta figura más allá de las funciones sociales, ya que en este artículo se pone un relieve que fue una mujer excepcional para su época. Bueno, para ir ya concluyendo con nuestro trabajo, podemos decir que con la llegada del siglo XIX, la prensa, llámese revistas, seminarios, diarios, publicaciones mensuales, semanales o quincenales, la prensa encuentra un espacio para reflejar los cambios de pensamiento que la sociedad estaba desarrollando. Este instrumento influyó en la visión que los propios lectores tenían de la realidad. Trabajo sobre una selección de referencias y artículos, hemos podido reflexionar que los eventos históricos están interrelacionados directamente con los intereses de las revistas. Un ejemplo de esto sería la imagen de la Latina como institutriz de la Isabel la Católica, al tiempo que se pretendía fomentar la sucesión de Isabel II frente a Carlos María Isidro de Borbón. Así pues, la utilizan como precursora del cambio en la educación femenina. Se establece una evolución donde deja de hablarse de Beatriz como la viuda de Francisco Ramírez o como fundadora de instituciones benéficas para ser la figura que represente a la mujer moderna. De igual manera, se la llega a identificar como referente de la conducta femenina, tanto por su instrucción como por sus labores. A través de las revistas trabajadas hemos podido observar, aunque no se haya visto el PowerPoint, una evolución en su tratamiento como personaje influyente. Su figura ha sido usada desde revistas para niños, con un marcado carácter didáctico, pasando por revistas para mujeres, con una intención ideológica, hasta llegar al reconocimiento como mujer instruida en su campo. Así que este sería nuestro trabajo y esperemos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por su aportación y la pena es que no se haya podido proyectar el PowerPoint. No sé, el archivo estaba corrompido, pero bueno, se ha entendido bastante bien y se ha podido seguir bastante bien, de modo que felicidades.
No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, yo mismo. Bueno, pues se me oye, ¿no? Sí. Enhorabuena por la investigación y la presentación, aunque haya faltado la presentación PowerPoint. Y me ha parecido que estáis realizando una investigación muy interesante porque tiene un carácter intertextual y también interdisciplinar. Básicamente estáis investigando los reflejos en la prensa del siglo XIX de una figura femenina tardomedieval, bueno, o ya del primer Renacimiento, y sobre todo cómo se explota interesadamente, por razones ideológicas y políticas, cómo se explota interesadamente esta figura, bueno, como símbolo de empoderamiento femenino, como si también en apoyo de la candidatura al trono de la reina Isabel II, etcétera. Hay una cosa que me llama la atención y que quería preguntar un poco por curiosidad, por ver si habéis notado esta fricción o este conflicto. Y es que, bueno, esta reivindicación de la figura de Beatriz Galindo la Latina se produce en el siglo XIX, cuando imperaba la tendencia literaria del romanticismo. Un momentito. La tendencia literaria del romanticismo. Pero precisamente el romanticismo se oponía al seguimiento de modelos literarios clásicos grecolatinos. Sí, buscaba otra cosa, pues una vuelta a lo medieval, al espíritu nacional. En cambio, rechazaba, aunque fuera teóricamente, rechazaba los modelos clásicos grecolatinos, que habían tenido muchísima presencia en la Ilustración y en el neoclasicismo. Entonces, mi pregunta es si en este rastreo que vosotras habéis hecho en la prensa sobre la figura de la latina, ¿habéis encontrado algún elemento de este conflicto o de esta fricción? Porque al fin y al cabo, Beatriz Galindo era conocida eso como la latina, es decir, una humanista experta primariamente en latín y, por tanto, en humanidades clásicas. Desde ese punto de vista, no respondía al modelo romántico, exactamente al modelo romántico, sino más bien a un modelo neoclásico. Entonces, ¿habéis visto algo de eso, alguna reflexión sobre la formación humanística clásica y en latín de la latina? Y bueno, ¿sabes cómo lo manejaban eso los románticos? ¿No les suponía un conflicto? Bueno, primero agradecemos su pregunta, ya que es bastante interesante y la podríamos tener en cuenta para futuros análisis sobre este trabajo, si lo queremos alargar. Y realmente no hablamos ya de moldes románticos como aquellos que ellos podían rescatar de la Edad Media, sino que estamos rescatando un personaje por un interés político, ideológico. Entonces realmente se está enfocando en la idea de que Beatriz Galindo fue la institutriz de Isabel la Católica, una de las mayores reinas que hemos tenido, para la recuperación del Imperio Español y para formar esa nueva ideología patriótica que se pretendía formar con la llegada de Isabel II. Tenemos que tener en cuenta tanto el contexto histórico como político del momento, ese momento entre Carlos María Isidro, Isabel II, las guerras isabelinas. Y pues básicamente nos hemos centrado en ese aspecto, en el aspecto en el que los periódicos cómo tratan, como podríamos decirlo hoy en día, marketing o cómo intentan enfocar para que la gente que lee, que pueda permitirse el leer, pues vea enfocado eso, tanto la idea de representar a Beatriz como una institutriz que tenía mucho conocimiento, como la idea de que las mujeres puedan leer, que una mujer puede llegar a ser conocida, que puede escribir y que puede tener todos los conocimientos que tenga a su alcance. Entonces ahí vemos como dos parámetros importantes, como pueden ser el principio de la igualdad de género y bueno, la política que siempre está en literatura de alguna forma u otra. Esperemos haber respondido a su pregunta.
Sí, perfectamente. ¿Cómo surgió la idea de investigar sobre este tema? Que me parece muy interesante, por lo interdisciplinar, porque aquí se mezcla la política, la prensa, la educación clásica. ¿Cómo os surgió la idea? Pues la verdad es que debemos de agradecérselo a nuestra facultad, porque tenemos diferentes asignaturas por siglos y en cuanto a siglo XIX se trabajan mucho las revistas. Entonces, pues ese apoyo nos ayudó mucho a la hora de saber cotejar qué revistas usar, cuáles no, dónde buscar la metoteca digital y tal. Y cuando conocimos de este congreso, estuvimos pensando en algún personaje tardo medieval que pueda representarse con ese mundo de las revistas que nos encanta. Y caímos en Beatriz Galindo y dijimos, bueno, pues aquí tenemos un mundo entero por explorar y lo hemos visto haciendo este trabajo. O sea, nos teníamos que ajustar a esos 20 minutos que nos dijeron en el primer momento y hemos visto que hay muchísimas cosas que podemos decir y como la pregunta que usted nos ha dicho, entonces pues intentaremos seguir tirando por ahí, pero en un principio surgió de eso, del interés por las revistas, por seguir buscando y al conocer esto pues fue como todo que iba perfecto, encaminado. Genial, muchas gracias. A Muy usted. bien. ¿Hay alguna pregunta más? Lorenzo parece que ha tenido... ahora está. A ver. Vuelve a entrar Giovanni y Lorenzo, no sé, dice que tiene algún problema con la conexión. Buonasera. Buonasera. Pues, si no hay ninguna intervención más, podemos cerrar la mesa de comunicaciones y pasamos a la clausura. Simplemente voy a cerrar la sesión y vuelvo a entrar. No vamos a dejar pausa en medio porque al haber faltado 2 comunicantes no vale la pena hacer un descanso. Voy a cortar aquí la grabación.